nunca dejamos de ser pen pals. Cuando tenía 6 años, mi escuela organizó un proyecto que parecía completamente inofensivo: escribir una carta, dibujar algo, colocar nuestro nombre y dirección, y atarla a un globo para que alguien la encontrara en algún lugar lejano. Nos dijeron que era una manera de hacer nuevos amigos y de aprender sobre comunicación. Yo dibujé un dinosaurio y conté quién era, con entusiasmo, sin imaginar que ese simple acto cambiaría toda mi vida. El día que soltamos los globos, los veía desaparecer en el cielo y sentía una mezcla de emoción y curiosidad. Nunca pensé que uno de esos globos regresaría a mí, y mucho menos que traería algo tan inquietante. Semanas después, llegó la primera carta. La letra no era de un niño, era demasiado adulta intentando imitar la escritura infantil. La carta decía que también le gustaban los dinosaurios y que quería ser mi amigo. Mostré la carta a mi madre y ella pensó que era adorable, animándome a responder. Así comenzó un intercambio que parecía inofensivo al principio, pero pronto se volvió extraño. Las cartas empezaron a incluir detalles de mi vida que yo no había compartido: los colores de mi ropa, lo que desayunaba, los lugares donde jugaba. Alguien me estaba observando. Una tarde, jugando en el bosque detrás de mi casa, escuché pasos que no eran de mis amigos. Me escondí detrás de un árbol y vi a un hombre parado entre los árboles. Llevaba una chaqueta vieja y pantalones gastados, y me miraba fijamente con una sonrisa inquietante. Se quedó unos segundos, como si evaluara cada movimiento mío, antes de desaparecer entre los árboles. No se lo conté a nadie. Nadie creería que un niño de 6 años estaba siendo observado por un extraño. Con los años, el intercambio de cartas continuó intermitente. Algunas eran inocentes, otras inquietantes, mencionando momentos específicos de mi vida, como si alguien me hubiera seguido cada paso. El miedo creció hasta convertirse en paranoia. Durante la primaria, descubrí fotos de mí en mi mochila que yo nunca había tomado. Algunas me mostraban durmiendo, otras caminando por la calle, siempre desde ángulos imposibles. Supe entonces que alguien había estado siguiendo mi vida desde el principio. La carta había sido solo el inicio de un juego macabro que nunca terminaría. Cuando llegué a la adolescencia, me mudé con mi madre a otra ciudad, pensando que podría escapar. Las cartas cesaron temporalmente, o al menos eso creí. Pero pronto, las señales de vigilancia regresaron: fotos mías en lugares públicos, notas con la frase conocida: nunca dejamos de ser pen pals. La simpleza de las palabras escondía una amenaza silenciosa, recordándome que mi vida no me pertenecía realmente. Durante un campamento escolar, mientras los demás se divertían, me adentré solo en el bosque. Allí lo vi: el hombre de la chaqueta vieja. Me observaba con la misma intensidad de siempre. Su mirada era tan penetrante que me dejó paralizado. Parpadeé y desapareció, pero la sensación de ser vigilado se volvió más fuerte que nunca. Al llegar a la universidad, intenté llevar una vida normal, hacer amigos, estudiar, viajar. Pero la paranoia nunca desapareció. Cada ruido extraño, cada sombra, me hacía mirar atrás. Encontraba fotos de mí en mi mochila o debajo de libros, a veces con detalles recientes de mi vida, siempre con la frase que ya conocía: nos volveremos a encontrar pronto. Era una amenaza silenciosa, y yo lo sabía. Un día, revisando mis cosas de la infancia, encontré una caja que mi madre había guardado. Dentro estaban las cartas originales, dibujos, globos rotos y fotos de mi infancia, pero también una fotografía reciente de mí mismo, tomada frente a mi apartamento. Capturaba mi rostro, pero algo estaba mal. Mi expresión parecía vacía, como si alguien hubiera extraído algo de mi interior. Al ver la frase conocida: nos volveremos a encontrar pronto. Desde entonces, cada vez que salgo de casa, siento que alguien me observa. Cada sombra, cada ruido extraño, me recuerda que no estoy solo. Sé que está ahí, esperando el momento exacto para acercarse. La paranoia se volvió parte de mí, y la sensación de vulnerabilidad constante me acompaña a cada paso. Durante la adolescencia, la sensación de que alguien me observaba nunca desapareció. Cada vez que caminaba hacia la escuela, sentía un peso en el pecho y un hormigueo en la nuca, como si alguien estuviera siempre un paso detrás de mí. Mis amigos me decían que era paranoia, que estaba imaginando cosas, pero yo sabía la verdad. Cada carta que llegaba confirmaba que alguien sabía todo sobre mí: lo que hacía, a dónde iba, incluso lo que pensaba. Una tarde, mientras organizaba mis cosas en mi habitación, encontré una foto doblada que nunca había visto antes. Era una imagen de mí mismo durmiendo, tomada desde el borde de mi cama.
La sensación de invasión me hizo palidecer. No había forma de que alguien pudiera haber entrado a mi casa sin ser visto. Los únicos que tenían llaves eran mi madre y yo. La letra al reverso decía, siempre estamos cerca, incluso cuando no lo ves. El escalofrío recorrió mi espalda. Mi madre comenzó a notar cambios en mi comportamiento. Me volví reservado, temeroso de salir solo, y pasaba horas revisando cada rincón de la casa para asegurarme de que nadie estuviera ahí. Ella me preguntaba qué pasaba, y yo simplemente negaba con la cabeza, incapaz de explicar lo inexplicable. A veces escuchaba ruidos provenientes del patio o del bosque cercano, pero cuando salía, no había nada. Todo parecía normal, pero yo sabía que alguien estaba allí, siempre observando. En el instituto, las cartas volvieron. Algunas parecían inofensivas, hablaban de hobbies o de dinosaurios, pero otras incluían referencias claras a cosas que solo yo sabía, cómo me sentía en ciertos momentos, conversaciones privadas que nunca compartí con nadie, detalles de mis clases. La persona detrás de las cartas no solo me estaba siguiendo, sino que me conocía mejor que yo mismo. La frase final de cada carta permanecía constante, nunca dejamos de ser pen pals. Cada vez que la leía, mi estómago se revolvía y mi corazón se aceleraba. Una noche, después de estudiar hasta tarde, encontré otra foto debajo de mi almohada. Esta vez era una imagen de mí caminando solo por la calle frente a mi casa. Me miraba a mí mismo desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera estado siguiendo cada uno de mis pasos. La paranoia se convirtió en miedo puro. Empecé a revisar cada ventana, cada cerradura, incluso mis objetos personales, pero nunca encontré rastros de entrada. Era como si mi vida estuviera completamente expuesta, y yo no podía hacer nada para detenerlo. En uno de los veranos, mientras pasaba tiempo en el campamento de la escuela, sucedió algo que me marcó para siempre. Me separé de mis amigos para explorar un sendero cercano y, entre los árboles, lo vi, el hombre de la chaqueta vieja. Estaba de pie, inmóvil, observándome con la misma intensidad que en mi infancia. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, y su sonrisa cargaba una malicia que no puedo describir con palabras. Quise gritar, pero no pude. Cuando parpadeé, había desaparecido, pero su presencia quedó impregnada en cada fibra de mi ser. Desde ese día, sabía que no podría escapar de él. Los años pasaron, pero la vigilancia nunca cesó. Entré a la universidad y traté de vivir como cualquier joven de mi edad. Estudiaba, hacía amigos, asistía a fiestas. Pero siempre había señales, fotos de mí en lugares públicos, cartas ocultas entre mis cosas, notas con la frase ominosa, nos volveremos a encontrar pronto. Cada hallazgo me sumía en un miedo que no podía controlar. Empecé a dejar de salir solo, a observar cada sombra y cada movimiento a mi alrededor. La paranoia se volvió un estado constante de alerta. Incluso cuando intentaba ignorarlo, la sensación de ser observado nunca desaparecía. A veces encontraba mensajes escritos en servilletas, hojas de cuaderno, incluso en mis libros de texto, mencionando cosas que nadie más podría saber. La intensidad del acecho aumentaba con cada año, y con cada señal me daba cuenta de que mi vida no me pertenecía realmente. No importaba dónde me mudara o qué medidas de seguridad tomara, él siempre estaba ahí, invisible, controlando, observando, esperando. Un día, revisando la caja que mi madre había guardado de mi infancia, encontré más cartas y fotos antiguas, pero también algo que me dejó helado, una fotografía reciente de mí caminando por la calle, tomada desde un ángulo imposible. No solo me mostraba a mí, sino que parecía captar la esencia de mi miedo, mi vulnerabilidad. Al reverso, como siempre, estaba escrito, nos volveremos a encontrar pronto. Supe entonces, sin lugar a dudas, que nunca podría escapar. Desde ese momento, cada paso que daba estaba acompañado por la certeza de que alguien me vigilaba constantemente. Cada sombra, cada sonido extraño, cada movimiento fuera de lugar, me recordaba que no estaba solo. Sabía que lo que fuera que me acechaba, había estado presente toda mi vida y que nunca me abandonaría. La paranoia se había vuelto mi única realidad, y la sensación de vulnerabilidad era total. Entrar en la universidad no me ofreció la libertad que esperaba. Cada vez que caminaba por el campus, sentía que alguien me observaba desde la distancia. Miraba a mi alrededor, pero nunca había nadie visible. A veces escuchaba pasos detrás de mí, el crujir de ramas o el roce de hojas, pero al girarme, no había nada. Mis amigos empezaron a notar mi nerviosismo y mis constantes revisiones del entorno. Decían que estaba exagerando,
pero ellos no tenían que vivir con la certeza de que alguien estaba siempre allí, esperándome, acechándome. Las cartas continuaron, pero se volvieron más elaboradas y perturbadoras. Ya no hablaban solo de mi infancia, sino de mi vida adulta, mis estudios, mis relaciones, mis planes, incluso mis miedos más íntimos. Cada carta tenía un tono distinto, a veces amistoso, a veces amenazante, pero siempre con esa firma que gelaba la sangre: nunca dejamos de ser pen pals. Comencé a notar un patrón. Las cartas llegaban después de momentos importantes, casi como si la persona supiera anticipadamente lo que haría. Un día, mientras organizaba mi cuarto en el departamento que alquilé cerca del campus, encontré otra fotografía. Esta vez, me mostraba entrando al edificio de la biblioteca, tomada desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera estado esperando en la calle, camuflado, observándome. Mi corazón latió con fuerza y un miedo antiguo, casi olvidado, regresó con todo su peso. La paranoia se convirtió en obsesión. Revisaba cada ventana, cada cerradura, cada acceso al edificio. No había forma de que alguien pudiera tener tanta precisión para seguirme, y sin embargo, la evidencia era irrefutable. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que antes pasaba por alto: la presencia de hojas arrancadas de cuadernos, marcas en los bordes de las ventanas, fotos de mí apareciendo misteriosamente en lugares que creía seguros. Incluso los objetos personales desaparecían por horas, para luego aparecer en sitios inusuales, siempre con la frase al reverso: nos volveremos a encontrar pronto. La frase, repetida una y otra vez, se volvió un mantra aterrador, recordándome que no había escapatoria. Durante mis años universitarios, tuve una relación breve con alguien que llegó a notar mi ansiedad. Intenté explicarle, pero las palabras parecían insuficientes. Cuando mencioné las fotos y las cartas, ella frunció el ceño y dijo que era imposible, que debía estar imaginando cosas. Esa noche, mientras dormía, escuché un crujido en la ventana. Miré y no había nadie, pero al día siguiente, sobre mi escritorio, había una fotografía de los dos caminando por el campus juntos, tomada desde un ángulo imposible, con la frase al reverso: nunca dejamos de ser pen pals. La relación terminó rápidamente, y esa noche me di cuenta de que cualquier intento de normalidad era inútil. Después de la universidad, cuando conseguí un trabajo y un pequeño apartamento, la vigilancia no disminuyó. Encontré fotos de mí caminando por la calle, entrando a la oficina, incluso mientras compraba en la tienda de la esquina. Cada imagen parecía capturar no solo mi rostro, sino mi esencia, mi miedo, mi vulnerabilidad. Cada carta y fotografía era un recordatorio de que no estaba solo, de que alguien controlaba cada aspecto de mi vida. La paranoia se volvió tan intensa que comencé a registrar cada movimiento, cada sonido. Llevaba una libreta donde anotaba los detalles de cada carta, cada foto, cada evento extraño. Las notas se convirtieron en un diario de terror constante, una evidencia tangible de que alguien estaba siempre allí. Cada vez que miraba mi reflejo en el espejo, sentía que me observaban detrás de mí, y aunque nadie estaba allí, la sensación era real, tangible, casi física. Un verano, durante un viaje de trabajo, sucedió algo que casi me hace perder la cordura. Mientras caminaba por un parque, vi entre los árboles la silueta de la chaqueta vieja. No podía moverse, no podía gritar. Me observaba desde la distancia, inmóvil, pero su presencia era aterradora. Cuando parpadeé, había desaparecido, pero en mi mochila encontré, minutos después, otra foto: yo en el parque, exactamente en la misma posición que minutos antes, con la frase al reverso: nos volveremos a encontrar pronto. A partir de ese momento, supe que no podía escapar de mi pen pal. Cada sombra, cada sonido, cada crujido en el piso, cada paso afuera, me recordaba su presencia. Intenté mudarme, cambiar mi número de teléfono, incluso borrar todas mis cuentas, pero nada funcionaba. Las cartas regresaban, las fotos regresaban, y la frase constante me perseguía. La obsesión había tomado control de mi vida. Cada decisión que tomaba estaba condicionada por el miedo de ser observado, por el conocimiento de que él sabía todo de mí. Con los años, la vigilancia se volvió insoportable. Cada carta, cada foto, cada detalle que alguien parecía conocer sobre mí, me hacía sentir que no tenía privacidad, que no había lugar seguro. Mi vida se convirtió en un constante estado de alerta. Comencé a revisar todas las ventanas, todas las cerraduras, incluso a instalar cámaras en mi apartamento, pero nada podía capturar la esencia de quien me acechaba. Era como si estuviera en todas partes y en ninguna,
una sombra que siempre me seguía, invisible pero tangible en cada momento de mi vida. Una tarde, mientras revisaba unas fotos antiguas y cartas que había guardado desde la infancia, encontré algo que me dejó sin aliento. Era una fotografía de mi infancia, tomada desde el bosque detrás de mi casa, cuando tenía 6 años. No era solo una foto cualquiera, mostraba al hombre de la chaqueta vieja, parado entre los árboles, observándome. Su rostro era reconocible, pero extraño, casi difuso, como si fuera parte de la misma sombra que lo rodeaba. Al diverso, escrita con la misma letra que siempre, la frase conocida, nos volveremos a encontrar pronto. En ese instante comprendí que toda mi vida había sido observada, desde el inicio, y que nunca habría forma de escapar. Las cartas se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Empezaron a describir con precisión los lugares que visitaba, mis rutinas, mis pensamientos más íntimos. Algunas incluso contenían recortes de periódicos o fotografías de lugares que yo había visitado recientemente, pero desde ángulos imposibles, como si alguien hubiera estado flotando sobre mi mundo, viendo todo desde arriba. La obsesión se convirtió en un acoso constante y la sensación de ser observado se intensificó hasta hacerse insoportable. Una noche, mientras dormía, escuché un susurro detrás de mi puerta. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo oí nuevamente, más claro, más cercano. Era una voz que murmuraba mi nombre, un sonido que combinaba familiaridad y amenaza. Intenté levantarme, buscar la fuente, pero no había nadie. Solo una carta recién dejada en mi escritorio. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras que me helaron la sangre: hoy nos encontraremos en persona. Esa fue la última carta que recibí. Nunca apareció físicamente frente a mí, pero los eventos que siguieron fueron más terroríficos que cualquier encuentro. Cada sombra en la calle, cada figura al fondo de un parque o en una estación de metro, parecía moverse de manera deliberada, como si me siguiera, pero sin que pudiera identificarla. Las fotos aparecían en lugares imposibles, debajo de mis zapatos, dentro de mis bolsillos, sobre mi escritorio. Cada una llevaba la misma frase, grabada en mi mente: nos volveremos a encontrar pronto. La paranoia alcanzó su punto máximo cuando comencé a notar pequeñas marcas en mi piel, como si alguien hubiera rozado mi brazo o mis hombros mientras dormía. Nadie más notaba nada, y cuando trataba de mostrarle a alguien, parecía que yo era el único que percibía estas señales. Me di cuenta de que mi penpal no solo me estaba observando, había invadido cada espacio de mi vida, cada aspecto de mi realidad. Finalmente, comprendí algo que cambió todo: la obsesión de mi penpal no tenía límites temporales. No era solo un acecho pasajero, era un patrón que había comenzado en mi infancia y continuaría indefinidamente. Cada carta, cada foto, cada mirada desde las sombras, era una manera de recordarme que no había privacidad, que no había seguridad. Vivía bajo la certeza de que mi vida nunca me perteneció y que alguien había tejido un control absoluto sobre cada momento de mi existencia. Y entonces, un día, al abrir mi apartamento después de un largo viaje, encontré algo que nunca había visto antes: una fotografía de mí mismo, tomada desde dentro de mi propia habitación mientras dormía, con los ojos abiertos, mirándome a mí mismo. Al diverso, escrita con tinta negra y gruesa, estaba la frase final que me rompió por completo: ahora estamos juntos. No hubo una confrontación, ni un encuentro físico, solo la certeza absoluta de que había perdido cualquier control sobre mi vida. Cada sombra, cada sonido, cada rincón del mundo me recordaba que mi penpal estaba allí, siempre, invisible, implacable. Desde entonces, nunca volví a sentirme seguro. No puedo salir, no puedo dormir con tranquilidad, y cada vez que cierro los ojos, sé que él está ahí, observando, esperando. Y aunque intento mantener mi cordura, aunque intento seguir con mi vida, sé que no hay escape, nunca lo habrá. Mi historia, toda mi vida, ha sido parte de un juego macabro que comenzó con un simple globo y cartas infantiles. Y ahora, después de tantos años, solo me queda aceptar que la vigilancia constante y el miedo eterno son mi realidad. Mi penpal nunca se irá.